Saludos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a EduTalk. Este es un programa educativo en el cual vamos a trabajar desde el punto de vista técnico, científico y social la realidad educativa dominicana. Este va a ser nuestro primer programa y para nuestro primer programa tenemos un invitado muy especial. Se trata de Fernando Peña, director del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Saludos, Fernando, bienvenido. Para mí es un placer y un compromiso que me distingue muy especialmente. El que este sea tu programa y además que sea el primero. Porque me plantea un compromiso de mucha envergadura y profundidad, que es tratar esto a la altura en que tú sitúas este programa, y conociéndote no me cabe duda de que así habrá de ser. Lo que yo espero es satisfacer las expectativas. Yo creo que lo harás. Bueno, vamos a empezar de inmediato, Fernando. Hemos tenido el 4% para la educación ya por más de una década. Sin embargo, hoy en día, cuando vemos los indicadores educativos, los indicadores de eficiencia interna, los resultados de aprendizaje y las políticas educativas que tenemos en República Dominicana, no vemos muchos resultados. Un aspecto sobre el fracaso de la educación dominicana que nos gustaría tratar contigo tiene que ver precisamente el de las políticas sociales y educativas. Y uno muy particular, lo que tiene que ver con la tendencia a la privatización de la educación pública, que constitucionalmente es un derecho. Iniciamos por esa parte. En general, ¿cómo ves tú hoy en día la situación de la privatización del derecho a la educación en la República Dominicana? Mira, pienso que aquí hay en el país una insuficiente discusión respecto de este tema. 1. 2. Hay un olvido irresponsable de los actores del sector educativo, de los fundamentales, de la importancia y de la significación de una reflexión continua y de profundidad sobre el estado de la educación dominicana y las políticas educativas. Y tercero, todo el marco funcional, jurídico, institucional y político que se creó a partir de la discusión del pacto educativo, que ha sido vilipendiado, tirado por el suelo, pisoteado, estropeado de la peor manera, casi de manera perversa, a pesar de las limitaciones que tenía ese pacto educativo. Es una muestra de hacia dónde va la educación dominicana y hacia dónde se dirige en la lógica de la privatización. Porque hace rato la República Dominicana vive ese proceso de privatización. Esto se mide por de entrada por las consignas fundamentales que han regido esto. Educación para el empleo. Educación para el empleo primero. Educación para el desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Sí, bueno, educación para el desarrollo del país, el desarrollo sostenible que se ha puesto de moda ya en las últimas décadas. Y ahora la educación por competencia. Todo justamente fue apuntando hasta abrirse, hasta enseñarse de manera casi promiscua, como educación para el mercado. Porque en el centro hacia ahí se dirigía, y ahí está, que es un poco la lógica que puso no solo de moda, sino que impuso la hegemonía neoliberal en el planeta. Y que particularmente hemos padecido los países más empobrecidos, que ahora nos llaman en vía de desarrollo, o hipócritamente, como se hace con la República Dominicana y de manera muy falsa, adulterando cifras, manejando expectativas e indicadores, como una economía de renta media. Tú has mencionado en ese sentido el Pacto por la Educación. Y yo, que soy miembro de la Comisión Nacional en el Consejo Económico y Social de este pacto, siempre me he preguntado precisamente por qué hay tantos actores del mercado privado, del sector privado, del sector empresarial en esta comisión del Consejo para la implementación y desarrollo del Pacto por la Educación, e inclusive en esa no, en todas.
porque ahí se violó absolutamente todo. Y después se hizo todo a imagen y necesidad, intereses del sector privado. Mira, el proceso de discusión del pacto implicó 3 grandes derrotas para la oligarquía dominicana, el sector conservador y el empresariado. La primera derrota que hubo ahí fue la que tenía que ver con la reestructuración del sistema, convirtiendo, por ejemplo, que era el propósito, a Infotep en una especie de superestructura de carácter educativo que jugara un rol paralelo en la enseñanza técnica al que juegan los órganos encargados por la ley para esos temas. 1. 2. El problema del 4%, porque trataron durante mucho rato en la discusión del pacto de decir que no había recursos suficientes para cumplir con el pacto, hasta el punto que el sector social paralizó la discusión. A propósito del 4%. La paralizó, recuerdo, las discusiones directas, no solo con el equipo de gobierno encabezado por Tony Issa en ese momento, sino también las discusiones con el sector empresarial, de Elena Vilella hacia allá, incluyendo todas esas figuras del sector educativo hoy, del sector privado, que han jugado funciones parapúblicas y que han sido justamente los diseñadores de la estrategia que se ha impuesto en materia de educación en el país. Y en ese sentido logramos también una derrota. Derrotamos todo el proyecto en el área técnica, que era una presea del empresariado, porque necesitaba crear las condiciones para con el dinero público garantizar la formación, la capacitación de todo el personal técnico que necesitaba para el proyecto de desarrollo o el proyecto de empuje empresarial que ellos impulsaban. Esa fue la segunda, la de el 5%. Y la otra fue la de la educación universitaria, que quisieron mandar para el carajo, dicho sea con todo el respeto, lo que era el 5% que establecía la ley 5.778, que después lograron meter una modificación, o lograron una modificación que casi pasó clandestinamente, que donde decía dedicar el 5% del presupuesto público, no del PIB, sino del presupuesto público, para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entonces le cambiaron esa coletilla y le pusieron para las universidades públicas, pero se olvidaron de cambiar todo lo otro. Y las universidades públicas no son las privadas, sino son la UAS y los organismos creados por el Estado, claro, que administran educación superior, aunque no sean necesariamente universidades, como son alrededor de 8 centros de educación superior, pública que existen en el país, que comienzan por ITECO, que fue convertida en UTECO. Le cambiaron la I por la U, pero crearon la nueva figura de la universidad estatal, que no existía en la República Dominicana, y otros organismos como la Universidad de las Fuerzas Armadas, la de la Policía, la de la Cancillería, la de la Judicatura, la de la Magistratura, los Community Colleges, el ITRA, la Universidad Agroforestal, varias entidades que sumaban 8, creo que hay 9 ahora, que son entidades públicas que se manejan con dinero público y que administran carreras universitarias. No necesariamente son universidades. Entonces, todo eso implicaba dedicar parte de ese dinero, y que la ley desde 1971, que nunca se ha cumplido y que implica una deuda pública que son incapaces de registrarla en el sistema económico y financiero de la República Dominicana, y que se le debe fundamentalmente a la UAS y después también en los últimos años a otras entidades. Esas 3 cosas fueron derrotadas en el pacto. ¿Qué hizo el empresariado y qué hizo el gobierno? Combinó, después que no pudo pasar esa lógica privatizadora en el pacto educativo y no pudo evitar por completo la supervisión y la participación de sectores de la sociedad civil autónomos e independientes. Por eso es muy bueno que, a pesar de todo, gente como tú estén justamente en esas comisiones, porque eso permite por lo menos chequear cosas, ver lo que está pasando y ver el manejo, no solo oligárquico, sino casi perverso, que la oligarquía conservadora de este país ha hecho con el dinero que debe destinarse a la educación de la ciudadanía dominicana. Pero a pesar de esas derrotas que tú mencionas, en realidad, al día de hoy, 12 años después, nosotros no tenemos ni siquiera completadas una sola de las 36 metas priorizadas del pacto. En el pacto, a eso voy. Entonces, ¿qué hicieron después? Como dice el pueblo dominicano, esos sectores oligárquicos, cuando no pierden, arrebatan. Entonces, ¿qué pasaron a hacer? A desarrollar una estrategia para controlar, no solo desde las comisiones de trabajo,
que además violaron el espíritu del pacto, que implica consensualidad, que implica estar de acuerdo en todo, que implica representación coherente con eso. Incluso después que se dio la ley del CES, que genera una dinámica diferente, todas esas comisiones debieron ser reestructuradas. Y no solo no son reestructuradas, sino que ni siquiera son evaluadas. Ni hay proceso de autoevaluación, ni hay una evaluación exterior de la ciudadanía y de todos los componentes del pacto educativo de ese proceso. ¿Por qué no lo necesitan? Porque ellos asaltaron después en los 3 planos. Y entonces pusieron a desarrollar políticas públicas desde Infotep convenientes nada más a la lógica empresarial y no a la ciudadanía. Lograron asegurar que el 4% fuese triplemente asaltado. Asaltado en la primera fase por los grupos de poder económico que se apoderaron del dinero invertido a través de del Ministerio de Educación, sobre todo para la construcción de escuelas, para la compra de terreno, donde hay niveles de corrupción inauditos, no solo en los anteriores gobiernos, sino que han continuado hasta el presente, hasta la actualidad. Sino que además decidieron asaltar el 4% y entonces reconvertirlo hacia una lógica privada, dedicándolo aparentemente en algunos casos a cumplir determinadas tareas que tenían que ver con la calidad educativa, con el producto educativo, con el proceso de funcionamiento, con el papel de los actores, no solo desde el punto de vista de su capacitación y su preparación, sino en función incluso de los propios equipamientos que implicaba ese proceso de actualización. Y derivaron entonces una cantidad impresionante de dinero para actualizar supuestamente el personal de la educación media hacia las universidades privadas. Bueno, eso es lo que prima hoy. Sí, y no solo lo que prima hoy, sino que hay que ver, teniendo el Estado una universidad pública como la UAS, que primero ha formado probablemente más del 80% de todo el personal educativo que tiene la República Dominicana en educación media y en educación universitaria, no solo pública, sino también privada. Sí, nada más hay que hacer las comparaciones del lugar de una macro universidad en un país pequeñito como la UAS. Me ha tocado discutir sobre estos temas en Sao Paulo, en Montevideo, en Costa Rica, sobre estos temas alrededor de la cuestión y lo que ha pasado con la experiencia dominicana, y es definitivamente penoso. Lo que la política pública, o sea, el ejercicio de gobierno, o sea, de los gobiernos, de todos los colores y de todos los partidos, porque son cáscaras del mismo palo que han desarrollado el mismo programa. Más que los gobiernos son los intereses económicos. Por una razón, porque este no es un programa nacional. Es un programa de carácter global. Así como tú tienes un Educa aquí, tienes un Educa en todos los países de América Latina. Es una red, en realidad. Porque es una red. Y no solo en ese plano, también lo hacen en todos los planos. Igual que lo hacen en la educación, lo hacen en la llamada transparencia, por ejemplo. Correcto. ¿Por qué? Porque se combinan. Pero no solo lo hacen ahí, sino que también desarrollan planes especiales en función de sustituir la capacidad de investigación, por ejemplo, del sistema universitario. Y entonces potencian las universidades privadas y entonces te manejan los recursos públicos, como es el caso del MESID, que te maneja toda la inversión no dirigida hacia privilegiar la educación superior pública y privilegiar la entidad pública, que es lo que se correspondería con el espíritu de una constitución que dice que la educación es un derecho y que la educación pública, no solo la preuniversitaria, sino también la universitaria, es gratuita. Aquí no es gratuita. Hace muchísimo tiempo. Incluso la lógica de privatización. ¿Por qué no es gratuita? Porque la lógica superior. La lógica de la privatización penetró eso. Por ejemplo, los estudiantes de la universidad no solo deberían tener absolutamente todo de gratis, porque la ley así lo concibe, sino que además la universidad debería tener el presupuesto que efectivamente la ley le confiere. A la UAS debería tocarle de ese 5% del presupuesto público por lo menos el 4%. Claro, es la universidad estatal. Y la universidad no recibe el 5, el 4, sí. Pero no recibe la mitad del 5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y entonces lo que le dan tampoco se lo dan en el marco de su presupuesto, sino que hacen una sumatoria en ayudas directas que ha llevado a tal punto del grado de desinstitucionalidad que el propio gobierno central financia o da recursos particulares para un centro, para un recinto y hasta para facultades, o le construye edificios a la universidad de manera propia y después se lo cuenta entre el dinero que se invierte en la universidad, pero no le aumenta el presupuesto. ¿Por qué? Porque tienen que seguir afectando la ley de autonomía.
Entonces, al tiempo que hay un atentado desde el Estado contra lo público en el marco de la educación superior, en el caso de la UAS, hay un proceso de atentado a las capacidades de la universidad para que su deterioro fuese aprovechado y sea aprovechado para las universidades Pero públicas. hay una complicidad porque ¿Tú sabes cuánto le cuesta al Estado una beca de un estudiante en cualquier carrera y cuánto le cuesta en una universidad privada? Le dan lo mismo por la misma carrera en la UAS que dan a una universidad privada. No es así. Entonces, le dan la misma cantidad de becas a las universidades privadas sumadas que le dan a la UAS. No, si uno se va la mayor parte la tiene el sector privado. Y cuando hay ayudas, entonces lo usan a través de las acciones del Estado que se desarrollan de manera directa en las políticas populistas con los programas generales de la Presidencia de la República. Lo que está pasando en este plano es una barbaridad. Bueno, entonces, hay una lógica que lleva a la UAS a tener que buscar fórmulas propias. Y la búsqueda de fórmulas propias convierte no solo a la universidad en ver y manejarse con la obligación de buscar alternativas propias de autosostenimiento, lo cual es correcto en una visión de lo que es lo público, pero la obligan también a cargar sobre los estudiantes responsabilidades económicas y financieras que el Estado se descarga cuando estrangula la UAS. Y lo peor, a los profesores. Bueno, nos convierte a nosotros en jornaleros de la educación. ¿Sabes por qué? Porque yo soy maestro de la UAS a tiempo completo. Por horas. Sí, y tengo 40 créditos formales, pero yo, como ahora, tengo 44 créditos. Los 4 no me los pagan de ninguna manera, pero me lo descuentan si no voy a las aulas. Y los 40 son una sobrecarga del 100% de la posibilidad máxima que tiene un maestro para impartir docencia en condiciones incluso hasta de salud viables. Pero esto es en la educación superior. Sí. Volviendo al tema de la educación escolar, que es realmente la que más gente en este país debe permear, y es el derecho fundamental. Esto es algo desde la niñez hasta la adolescencia y que es el fundamento del resto del desarrollo educativo del país. A través del Pacto por la Educación, lamentablemente hasta el día de hoy, reitero, ninguna de las 36 metas priorizadas se han completado. Lamentablemente. Discúlpame, Juan, falta una cosa. ¿Cuál es? Cuando discutíamos el Pacto Educativo, estábamos en el marco de convertir este país al año 2000. ¿2000 fue? No, 2030. No. Sí, libre de analfabetismo. No, bueno, analfabetismo todavía estamos luchando. No, discúlpame, no, yo estoy diciendo la meta que se planteó cuando aquella campaña que salió todo ese escándalo con Roberto Salcedo y toda la campaña alfabetismo. Que ella aprende contigo. Que ella aprende contigo esas cosas. Cuando eso se dio, pasaron 2 cosas importantísimas en el marco de la discusión. Uno, qué se iba a hacer efectivamente con ese proceso y cuál era el papel. Y nosotros propusimos desde la UAS que la UAS se iba a encargar del 20%, sin manejar un solo peso, de la meta de ese 100%. Nosotros nos íbamos a encargar. ¿Qué sucedió? Sucedió tan sencillo como eso, que nos dijeron que eso finalmente no era posible, aunque vieron muy bonito el proyecto, porque la UAS planteó incluso hasta su propia cartilla de educación. Porque la construimos, porque la desarrollamos, porque la preparamos con especialistas que el propio ministerio tuvo en múltiples ocasiones que tomar en cuenta para desarrollar una experiencia que efectivamente lograra eso sobre la base de la participación popular, de la incorporación de la comunidad y del esfuerzo autogestivo de las comunidades para que sus analfabetos dejaran de serlo. ¿Tenemos políticas públicas para eso? No hay. Lo que había era un negocio. Entonces convirtieron efectivamente la campaña de alfabetización en un negocio y en un manejo politiquero para buscarle empleo a PLDistas, y eso terminó en un fracaso de corrupción. Vemos que el último escándalo de ese programa fue que gastaron más de 1.800 millones en los pasados 2 años y no alfabetizaron más de 6.600 personas. Así es. Entonces nosotros teníamos una propuesta completita y le decíamos, déjennos hacer el ensayo y ustedes lo administran. Lo único que nos pedimos es que nos dejen programar, hacer y actuar en función en zonas específicas, y le propusimos hasta áreas del país y cogimos las más difíciles, las más problemáticas, porque la UAS tiene omnipresencia. Pero entonces, Fernando, ese es un tema de voluntad política, esencialmente. Claro, porque aquí no es que no hay política, es que hay una política. Y hay una política desde el punto de vista económico, financiero, perversa, porque es corrupta, y es para acumular los grupos empresariales y los funcionarios incompetentes, pero muy capaces de
a hacer suyo lo que es público, de robar, y por el otro, la lógica del empresariado que necesita que la educación efectivamente sea una mercancía para desarrollar el sector privado y no el sector Entonces, público. han tomado el 4% para la educación para convertir un derecho en una mercancía. No lo han tomado como un botín. Un botín, transformándolo en una mercancía. Que convierte el derecho a la educación que establece la Constitución en una pieza de mercado, en una mercancía. Ese es el tema. Entonces, hablemos ahora sobre los mecanismos específicos. Vamos a empezar con el área de la formación y capacitación docente. Acá tenemos, tú has dicho, más participación de universidades privadas, de institutos, de academias, precisamente en este rubro, que implica más del 2% del presupuesto anual del Ministerio de Educación que cualquier otro tipo de programa. Pero un especialista en eso. ¿Cuántas universidades privadas enseñan educación aquí? No es la mayoría realmente. Tienes más de 50 universidades y no la mayoría le dedica. Pero aquí sí dedicaron desde 2014 hasta 2022 miles de millones, por ejemplo, a dar becas a personas para estudiar educación sin hacer caso a un estudio actuarial que existe desde el año 2016 que te explicaba realmente que no había necesidad de tantas becas en el sector privado en particular para miles de docentes. Te voy a poner un ejemplo. Los concursos de oposición docente de los últimos 4 años han involucrado a más de 80,000 personas que estudiaron educación en este país. De esas, no más de 30,000 han sido contratadas ni van a encontrar un espacio. ¿Qué te dice esto? Este país tiene actualmente más de 50,000 profesionales de educación que estudiaron la carrera, muchos de los cuales fueron becados en el sector privado sin ningún tipo de planificación. Desde el punto de vista de la política pública y de la función del Estado y el papel de los gobiernos cuando son decentes y serios, es la planeación estratégica. Claro. Aquí no hay planeación estratégica. Número uno, en función de lo que son las demandas, las expectativas y las urgencias o necesidades en sentido general de la población en su proceso de desarrollo. Las comunidades, las áreas, los sectores, las áreas de la economía, las áreas de concentración de población, las ciudades. Usted tiene que pensar eso. ¿Cómo a usted se le ocurre pensar que usted puede a una universidad que no puede con su alma? No es malo tener infraestructura de la baja y para que lo metan en otra cosa o se lo lleven en las uñas los habilidosos. Lo mejor es que pongan un centro en Dajabón, uno en Pedernales, otro en Jimaní. Ojalá. Porque son infraestructuras que por lo menos el pueblo dominicano y las poblaciones van a contar con ellas. Y por lo menos ahí ya hay una base para una demanda de atención. Eso no es lo que se hace, Fernando. Aquí se llevan hasta universidades que están en Santo Domingo a Pedernales, sin contar con ningún tipo de infraestructura sí, personal. Pero no solo eso, sino incluso de estudio. De qué puede hacer, de cuál es la demanda, de cuál es la urgencia. Y segundo, tú la instalas, ¿qué ofreces? Tú autorizas la instalación de una universidad privada, ¿qué ofrece y qué demanda la zona, la realidad del área? Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Este país es un país que lo están forzando hacia la concentración de su locomotora económica e industrial en el extractivismo. O sea, en el impulso de la minería. Correcto. Dime, ¿cómo se ha pensado la enseñanza universitaria en función de eso en el país? No hay política para eso. Segundo, ¿cómo usted orienta la educación media y técnica en esa misma dirección si el país se dirige hacia allá? No estoy diciendo que deba dirigirse. Estoy planteando la necesidad de una planeación estratégica y el hecho de que estos gobiernos no es que son tontos, no es que son brutos, no es que no entienden, no, es que están al servicio sencillamente del capital y de la acumulación capitalista a cualquier precio y de la manera más Y en tal sentido la educación se ha hecho, este gran botín ahora. Sirve en eso y entonces sirve la educación como negocio y sirve también para potenciar esa estrategia, terminando de quebrar lo que hemos conquistado. Mira, nos han quebrado el 5% porque no lo aplican. Y para colmo, están desarrollando una política y están proponiendo cambios para... Primero, para liberar al Estado dominicano y a sus gobiernos de la responsabilidad que tiene con la deuda acumulada que hay con la educación superior pública desde el punto de vista financiero económico. 1. 2. Están creando las condiciones para descuartizar de peor manera un 4% que ahora de plano es mucho más. Porque como no hay que hacer la misma inversión en infraestructura que al principio, modificar y corregir
todos esos entuertos y todos esos desórdenes que hicieron. Todavía hay una gran deuda. La infraestructura, debo aclararte algo, aunque el presupuesto entre 2012 y 2020 para infraestructura se agotó en su totalidad, no se llegó a la construcción ni siquiera del 70%, bien, ojo, de esa infraestructura. Al día de hoy tú tienes un déficit de más de 7,000 aulas sí, que debieron haber sido construidas al año 2020. Tú has insistido en eso y es de las cosas que nunca te responden. ¿Sabes por qué? Porque decir eso implica poner de relieve la gigantesca, la mayúscula corrupción que hubo en ese proceso. Y la que hay actualmente, porque no, algo sencillo. Recientemente hemos tenido un escándalo por la compra de autobuses para el sistema de transporte escolar. Estaban hablando recientemente de autobuses eléctricos que fueron comprados sin ni siquiera contar con cargadores. Pero cuando nosotros vemos la inversión que se ha hecho en los pasados 2 años en transporte escolar, superan los 9,200 millones de pesos. Esa inversión es superior al gasto en construcciones escolares para este año. Se paga a sectores empresariales privados de transporte. Pero claro, pero no es solamente eso. Pero es un dato interesante. ¿Cómo usted, pudiendo haberlo resuelto por cuenta propia, tiene que pagarle a un tercero que obviamente es más caro? El 50% se va en alquileres, para empezar. Además que los servicios que son anexos, por ejemplo, como mantenimiento y reparación, tendría que hacerlo en el sector privado también. El tema de los autobuses eléctricos, no es cierto que el ministerio va a tener un centro de servicio de mantenimiento y reparación para autobuses eléctricos. Porque además usted tiene obra pública dedicada a los megaproyectos que además los concesionan con el sector privado y los volúmenes de robo son mayores. Lo que has dicho sobre construcciones escolares, porque aquí hubo un mito de que todo el 4% se gastó en construcción de escuelas. Eso es falso. Pudo haberse gastado ese presupuesto en esa partida, pero la construcción de las aulas no llegó ni siquiera al 70% de lo programado. Y hoy, aunque iniciamos con un déficit de más de 10,000 aulas en 2020, hoy sigue siendo superior a las 7,000 aulas. Y peor es el tema de que la partida presupuestaria que se dedica a esa necesidad ni siquiera es la suficiente. En comprar vehículos sigue siendo, se ha gastado más. Sí, que lo que debió invertirse en eso. Inclusive en otras áreas también se ha gastado más. Aquí hay un mito sobre el tema de la distribución del gasto en educación, pero quisiera volver al tema en sí de la privatización de la educación preuniversitaria en particular. Pero puntualizando algo en ese sentido, Juan, lo que quiero decir es, para usted invertir en educación hoy, de ese mismo 4%, usted tiene mucho mayor posibilidad hoy de influir en los aspectos que tienen que ver con la calidad del producto que entregamos. 1. 2, usted tiene mucho mayor capacidad para invertir en la cualificación del magisterio, para invertir mejor en sus condiciones de vida y para invertir mejor en las condiciones funcionales de las escuelas por una razón elemental. Porque aunque usted no cumplió con el 100% del proyecto de habilitación de la infraestructura, si no llegó al 67, 66, 68%, ya ese 68% usted no tiene que volverlo a invertir. Claro. Usted puede mandarse. Entonces eso refuerza las capacidades del Estado. Si aquí se quisiera tener una política pública que asumiera la educación como un derecho y no como una mercancía. Como una garantía también, porque es que no está garantizado. O sea, ir a la escuela no significa ejercitar el derecho a la educación. Hay mucha confusión. Y de hecho, debo aclararte, hablando ya de las partidas y la distribución del presupuesto de educación, aquí ha habido 2 grandes mitos. El primero es que todo el dinero se fue a construcción, y eso es totalmente falso. Y el otro mito tiene que ver... Y el que se fue ahí tampoco fue empleado totalmente en eso, sino que hay una parte que se dispendió en función de la corrupción. Bueno, hay más de un 30% en corrupción dispendiado realmente en corrupción porque no se logró. Y todavía sigue siendo igual. Mi punto es el otro tema que tiene que ver con la asignación presupuestaria a los recursos humanos docentes. Es bueno que el pueblo sepa, y te lo informo a ti, que en realidad el gasto en remuneración al sector docente en este país, como parte del presupuesto total de la educación pública, no llega al 45% de ese 4% para la educación. Aun cuando tú juntas al personal administrativo y docente, está muy por debajo del 60%. Y en el resto del mundo, el mínimo que se invierte en los recursos humanos de la educación es un 71%. Y los países más desarrollados invierten más de un 20%. Pero se ha vendido ese mito. Precisamente esos sectores corporativos que tienen una lógica neoliberal de lo que es la educación y lo ven como un commodity, lo ven como un servicio, no como un derecho o como una mercancía.
Ahora, en términos de política, por ejemplo, ese uso del 4% para la educación a través de la subcontratación de servicios con organismos multinacionales es algo que quisiera discutir contigo. Aquí hemos tenido una presencia realmente abrumadora de organismos multinacionales como el PNUD. En los pasados 4 años, el PNUD solo en educación ha manejado más de 19,000 millones de pesos en servicios, en procesos al sector educativo, delegando compras y contrataciones públicas en una multinacional, en un organismo como este, que tiene un efecto muy negativo en el desarrollo institucional de las mismas instancias del Ministerio de Educación. Porque al final hay algo que yo no entiendo. Les voy a poner el ejemplo de la adquisición de las computadoras para el Ministerio de Educación. La lógica que se usó a la hora de contratar al PNUD es que se quería hacer un proceso transparente y eficiente. Pero entonces, ¿cómo es que el Estado, al usar a una ONG de esta naturaleza, implícitamente admite... ¿Cuál ONG? El PNUD, que es un organismo multilateral, sí, más que una ONG. No es una ONG. No es una ONG, pero hay otras que sí son ONGs. Porque así, a nivel operativo, en el país están registradas. Por ejemplo, la ONG que se llama OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Lo que sucede es que todas siguen... Pero eso no es una ONG. Bueno, ellos están acá a nivel, cuando tú vas a ver sus registros de contratos en la Contraloría General de la República, aparece como un organismo no gubernamental, pero ya eso es la parte... Pero un organismo no gubernamental local. Sí, obviamente, pero te refiero a la parte jurídica y cómo está registrado. Porque nosotros sí hemos investigado cómo se dan esas transacciones. Pero volviendo al tema del uso de instituciones multinacionales y organismos multilaterales, como el PNUD, el UNICEF, llevando a cabo procesos de compras y contrataciones públicas y hasta el desarrollo de programas en los cuales no son especialistas. Y la lógica que no me cuadra a mí es que, por ejemplo, por poner un ejemplo, recuerdo vivamente que cuando se usó al PNUD para la adquisición de los equipos de computación para las escuelas públicas, el argumento más fuerte que se usó fue el de utilizar a una institución transparente y eficiente. Entonces me pregunto, ¿y no es el rol del Estado ser transparente y eficiente? ¿Por qué utilizar a una multinacional? Entonces, ¿para qué tenemos un Estado y para qué tenemos funcionarios públicos? Mira, aquí en este país, quienes han dirigido, el Estado ni ama ni odia solo, porque el Estado es un aparato. Aman y odian, hacen políticas de un tipo o de otro los que lo controlan. Quienes han controlado el Estado dominicano nos han hecho sentir culpables de todo al final de la jornada. Ellos no saben de nada. Responsables somos nosotros. Y hasta cierto punto parecerían tener razón porque se dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. No creo eso. Yo igual no lo creo, pero te han convencido. Eso es ingeniería social, manipulación mental. Eso es manipulación, pero han convencido una parte de la ciudadanía en eso. Y en estos tiempos, a fuerza no solo de fake news, sino a fuerza de esa capacidad de manipulación desde medio y esa potencia que tienen las fuerzas digitales para convertirte la mentira en verdad, nos han casi convencido, incluso en niveles académicos importantísimos, de que la realidad no existe, sino la percepción que tenemos de ella. No, la percepción es el primer nivel del sistema cognitivo humano. Y antes de entrar al razonamiento está la percepción, pero se manipula hasta el uso del vocablo, del lenguaje. Por supuesto, porque al final de la jornada la percepción permite arrancar el proceso del conocimiento, pero no es conocimiento desplegado. No. Entonces, no hay una discusión. Mira, el que ya llegó a la conciencia de estas cosas, claro, incluso desde el punto de vista teórico, no le pueden venir con estas sandeces. Pero a las masas sí las controlan así. Sí. Porque te las estimulan, te las condicionan, te las alienan, te las enajenan y las cosifican. Pero esto del PNUD, pero UNICEF, estas contrataciones. Estas entidades, ¿qué son? Son agencias de las Naciones Unidas, por lo menos las que has mencionado. Correcto. Y hay que distinguir cuál es el papel de las agencias de Estados Unidos. ¿Es venir a los países a administrar los recursos de los países? ¿Es esa su función? No. No lo es. Esa es la función de las agencias de los organismos multilaterales, sustituir el papel del Estado y de los órganos del Estado.
No. Pero esto es lo que hacen. Es el papel de estas potenciar las capacidades del Estado en las lógicas de las políticas globales convenidas en el espacio internacional. Sí. Eso sí, pero eso es a través de la cooperación, no a través de los contratos. Eso tiene un mecanismo que se llama cooperación fundamental, cooperación al desarrollo. Correcto. Seguridad planetaria y promoción de la cultura en el contexto de la diversidad, respetando, por tanto, las idiosincrasias, las culturas, las tradiciones y los procesos locales. ¿Pero no son estas instancias privadas? Entonces, ¿son o no lo son? No, las agencias. ¿Las agencias son parte del Estado o son instancias privadas? No, son instancias del marco del convenio internacional. Pero no son del Estado. Y el convenio internacional no está establecido en el rango de lo privado, sino en el rango de la articulación de los estados, por tanto en el rango de la articulación de lo público. Por eso todas esas agencias, su función está en la orientación de potenciar lo público, no la privatización. Bueno, a la hora de que te utilizan miles de millones de pesos del presupuesto público para dar un servicio, que es una contratación al final, bien, pero ejercen una función privada. Está bien, no, pero espérate. Si vamos a hablar de la función, correcto, y de las características y de lo que es formalmente válido y formalmente legal o jurídico. Las instancias de las agencias de Naciones Unidas, ese es su papel. Y su convenio y su articulación a países no puede darle la condición de empresa ni la sustitución del rol de las empresas. Por eso, no puede. Pero vamos a estar claros en algo. Ahora, su operación acá. Ahora, volviendo a ejemplos tangibles. Vienen dos niveles. Ajá. Una cosa es la cooperación multilateral y otra cosa es la cooperación bilateral, que se regula también a partir de lo que se establece en el marco de esas instancias y de los convenios internacionales. Entonces, hay dos tipos de cooperación. Una cosa, incluso hay un tercer nivel dentro de lo público. Una cosa es la cooperación de los organismos multilaterales, que es cooperación, que es intervención, no es negocio. Y otra es la cooperación bilateral. La cooperación bilateral tiene unas características, yo me refiero a la pública, la cooperación de gobierno a gobierno. Ahora, la cooperación de otros órganos acá incluye y toca hasta el mundo de las ONG. Pero todo eso tiene no solo regulaciones internacionalmente establecidas. Pero acá no se aplican. ¿Qué pasa aquí? Que aquí se ha producido un proceso brutal. Es más, aquí hay un ejemplo de lo que fue la programación de las visitas sorpresa, que implicó al PNUD de manera brutal. Y eso todavía no ha tenido explicación, eso todavía está en estudio. Porque alrededor del problema de las visitas sorpresa se ofreció y se invirtió el presupuesto público en un momento o hasta un momento casi 3 veces. Ese es el tema. O sea, la calidad de ese gasto. Sí, pero se invirtió en el sentido de la oferta, porque era una campaña política. Y a esa campaña política el PNUD, por ejemplo, ¿se sumó? Le dio visto bueno y lo legitimó y lo llevó hasta Roma. Eso es verdad, para poner un ejemplo. Entonces, eso que pasa ahí pasa también con empresas privadas y con formas de empresas privadas a las que el Estado Dominicano no, los gobernantes y los manipuladores del Estado Dominicano le han dado incluso supuesta legalidad que está por verse en el marco constitucional, como en el caso de la OEI, que lo han convertido en una especie de multinacional de la contratación, le dieron la apariencia de ONG local cuando es una empresa que permite esconder no solo la estafa al Estado y los robos múltiples, multimillonarios, sino además, y ustedes han demostrado mucho en el marco de la educación, esto se ve, incluso habrá que ver. Pero eso se da con la complicidad de los funcionarios del Estado, sí, porque eso no funciona en automático. No es la complicidad. Porque complicidad es cuando tú aceptas prácticamente lo que otro dispone. Y tú lo aceptas, lo ves, lo callas, lo apañas, te beneficia más. No, esa es una combinación de acción de sujetos. No es un cómplice, es un sujeto, es un partícipe. Así es. Más que cómplice, es un partícipe. Los funcionarios públicos son partícipes de ese proceso, porque los contratos, yo voy a decir una cosa, Juan, y el pueblo lo va a entender muy bien. Entonces, ¿cómo la Contraloría General de la República, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que son los encargados de regular esto, entonces no lo ven igual? Antes de eso, los contratos se firman solos. No. Antes de llegar a contrataciones públicas, etcétera,
ya hay un funcionario público, una entidad pública, un ministerio público y específicamente de gobierno central, de funciones globales o de funciones especializadas, que llega a un contrato y hace un acuerdo. Pero entonces las instancias que tienen que regular esto, porque tú puedes presumir que un funcionario público puede ejercer una función corrupta, inadecuada. Ahora, tú tienes una Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y una Contraloría General de la República y hasta una Tesorería General de la República, que son los encargados de fiscalizar y de ejecutar esto. ¿Cómo se da eso? Es todo un entramado. No, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que en este país se da algo que ocurre importante que afecte la función no del Estado, sino del gobierno, que no lo sepan los órganos de inteligencia del Estado? ¿Dónde está? Bueno, pero los órganos de inteligencia no son los que fiscalizan bien, la parte técnica. Aquí para nombrar un billetero en cualquier puesto, a un médico en cualquier sitio o a un maestro, se necesita la anuencia ejecutiva. Mira, yo lo que estoy viendo es que es el país el que está, es este sistema que está estructurado para facilitar, permitir y no obstruir el delito. Bueno, sobre todo cuando se habla del delito en grandes proporciones para la acumulación capitalista, que es la vía a través de la cual se ha desarrollado el presupuesto público, el crecimiento de la economía. Es una combinación perversa entre mecanismos de las vías extraeconómicas, la irregularidad del manejo del presupuesto, la corrupción de Estado, el aprovechamiento de las funciones públicas para influir en negocios privados, los negocios privados que son manejados con permisibilidad para facilitar la evasión, la elusión y el delito fiscal. Alrededor del mundo educativo, porque quiero que la audiencia entienda algo. En este primer programa lo que estamos viendo es el problema educativo desde la perspectiva de la política educativa, de la política social y del macro educativo. Pero yo puse ese contexto. ¿Tú sabes por qué? Porque en educación, para gastar lo que implica el 5%, el 4% del PIB de este país, que tiene un tamaño y un volumen de dinero. 297.000 millones en ese año. Hablar de números redondos para que la gente entienda, 300.000 millones de pesos este año. No, el año próximo será mucho más. Será mucho más. Cuando tú hablas de qué se va a hacer con ese dinero, entonces tú tienes un botín muy grande. Claro. Para una oligarquía que ha aprendido a vivir y a crecerse manejando el presupuesto público. No, es todo de lo público. Mira, hay que recurrir al sector empresarial para desarrollar las políticas educativas y la intervención y el funcionamiento del sector educativo. Sí. Hay que recurrir al sector comercial, sí. Hay que recurrir al sector productivo en términos de alimentos, etcétera. Hay que comprar equipos. Son beneficiarios. Hay que capacitar. Ojo, que no lo hemos mencionado, que es uno de los sectores, de las áreas que cuando usted habla del mundo del desarrollo y de un país de renta media, tiene que hablar de lo que ellos han popularizado también como el I+D. Sí, sí. ¿Qué se hace con la investigación? No solo a nivel universitario, ¿qué se hace con la educación? Es que aquí no se gasta ni siquiera el 0.5% del presupuesto de educación en investigación y desarrollo. Pero ¿qué se hace con lo que se destina, con el chin que se destina? No, y que, fíjate. También aquí es una perversidad. Claro. Por ejemplo, aquí se acaba, el MESID dijo abrir un poco y hasta creó la carrera nacional de la investigación, pero comenzó a trabajar en esa dirección, lo cual debe ser aplaudido. Ahora, eso hay que hacerlo probablemente con otros niveles de diligencia, más y con superiores y con otros actores. Pero aparte de eso, ¿qué se invierte? ¿Quién lo recibe? ¿Hacia dónde va? En un país donde a pesar de todo, la UASTE ha ganado 8 de cada 10, 7 de cada 10 proyectos de investigación ahí. Sin embargo, ¿dónde está la investigación social? Ahora se abrió de que un capitulito. ¿Por qué, a propósito, hay una ausencia de activismo social en la República Dominicana con relación a estas injusticias, a este mal manejo? ¿Qué es lo que ha producido esa apatía, esa falta de acción de la ciudadanía dominicana? Tú probablemente estabas recorriendo universidades extranjeras y desarrollando procesos en espacios educativos lejanos de estas tierras. Cuando el movimiento social de este país se hizo un programa para destruirlo, eso costó mucha sangre de maestros, de estudiantes, de grupos populares, de dirigentes sociales, campesinos. Es inagotable la lista, el listado, la relación de gente que cayó en las calles. A mí a veces me da, no es nostalgia,
me da una tristeza tan grande caminar calles y barrios de este país, porque tú te recuerdas aquí fulano, aquí este, porque acabaron con un movimiento para impedir justamente que tuviese la capacidad de hacer lo que en algún momento, después de esa gran debacle y de esa gran poda represiva que hubo, vinieron movimientos como el Colectivo de Organizaciones Populares, la conferencia. Esto ha sido desmontado. Sí. Ahora, ¿están dadas las condiciones, Fernando, para retomar eso? Después de ese desmonte, este país volvió. Y aquí hay un gobierno del PRM justamente por eso. Claro. ¿Por qué? Porque vino Marcha Verde, que fue ese mismo movimiento replanteado, rearticulado y unido, que se puso por encima incluso de las burocracias partidarias, incluyendo esa que se benefició de Marcha Verde y le pagó a Marcha Verde sencillamente con capturas parciales de parte de su liderazgo, facilitándole su participación en un ejercicio de derecho a tener funciones públicas, pero para generar un imaginario de derrota que permitiera la derrota de Marcha Verde cuando ella había tenido tanto éxito. Correcto. Que salió de la vieja corrupción y permitió la llegada del nuevo grupo, aunque hayan continuado haciendo lo mismo. Te pregunto, ¿están dadas las condiciones ahora para que la ciudadanía dominicana recupere ese activismo social que hace falta para poder sacar a la educación pública de este estancamiento? 4 años de ejercicio de gobierno, de incumplimiento tras incumplimiento, de nuevo acto de corrupción tras otro acto de corrupción, de incapacidad para hacer efectiva la crítica que ellos mismos hicieron a los anteriores por no aplicar los acuerdos del pacto educativo, las políticas públicas diferentes. El pueblo llegó a un nivel de hartazgo. No te olvides de que este país tuvo unas elecciones municipales con más participación efectiva que las elecciones presidenciales. La abstención fue menor. 2, que el nivel de abstención que hubo en este país ganó las elecciones en los hechos. 3, y que fue una abstención de mucho mayor calidad que la anterior, que nadie quiere evaluar porque aquí se quiere medir por el resultado formal del proceso electoral. Y hay un movimiento que ha venido rearticulándose de manera permanente en respuesta a, y ha logrado que permanezcan y que no se den los planes de gobierno que se desarrollaron actualmente. Los últimos fueron en 2 sectores de servicio. No te olvides lo que pasó con el Colegio de Abogados. Correcto. Y lo que pasó en el intento de capturar la dirección del ADP en sus últimas elecciones. Me tocó ser observador de ese proceso y lo conozco muy bien. Pero mi punto, Fernando, fue tan inteligente la gente que hasta los PRMistas votaron contra la política del gobierno en el marco del ADP. Sí, pero mi punto de nuevo es la ciudadanía dominicana, porque ya hemos visto y ya estamos casi concluyendo a nivel macro de política educativa, de política social, de política gubernamental, ¿qué es lo que ha impedido que a pesar de contar con un pacto educativo, con un 4% para la educación, en realidad en este momento nuestra educación esté estancada desde el punto de vista político, educativo y de política social? A pesar de todo esto, de la intromisión de organismos multilaterales, de las irregularidades y la corrupción, al día de hoy. El primer obstáculo es la hegemonía del sector privado monopólico. Pero el pueblo dominicano, que ha asegurado el control del poder y del dinero. Pero el pueblo dominicano, volvamos a la parte social ahora. Aquí hay un daño en la población dominicana. ¿Qué debe hacer, qué puede hacer el pueblo dominicano? Aquí hay un daño en la conciencia colectiva. Que esto que estoy narrando, lo que pasó en estos 4 años y lo que está, mira, este gobierno tiene 2 meses, este último gobierno, el nuevo, y parece que tiene 40 años. Porque envejeció. No, porque es más de lo mismo. Sí, no, pero no, yo creo que envejeció es en el imaginario popular. ¿Qué se necesita aquí? Golpes que garanticen un salto en ese movimiento para que la conciencia popular se abra a lo que se abrió cuando inició Marcha Verde. Fernando, ¿qué tú le dirías? Yo le tengo que decir a un ciudadano común que tiene que pensar en lo que está viviendo, en la relación concreta que tiene. ¿Qué pasa con su hijo en la escuela? ¿Qué pasa con su hijo cuando vuelve a la casa? ¿Qué pasa con él cuando retorna del no trabajo o del trabajo? ¿Qué ocurre cuando llega el cobrador? ¿Qué pasa con los servicios? No solo de educación. ¿Qué pasa con el servicio de transporte? Con la carestía de la vida en sentido general. ¿Qué pasa con el problema de la comunicación? Todo eso tiene un efecto en la parte educativa porque la gente vive el día a día. Pero se necesita articular unitariamente todo el proceso social que va resurgiendo. Y te voy a recordar nada más una cosa. 3 meses antes de iniciarse las grandes jornadas de febrero de Marcha Verde, primero las de enero y después las de febrero,
cuando Marcha Verde empezó en grande en el Parque Independencia, en esa primera manifestación. La corrupción, la atención a lo que se planteaba era de entre el 7 y el 9%. Un mes después, la audacia popular convirtió eso en lo contrario. Y entonces pasamos de un 94 y un 96 a un 4, al revés. Correcto. Y entonces el pueblo tomó tanto empuje que Enodo Global, que es un organismo de inteligencia que maneja movimientos sociales y estudios de ese tipo, le sugirió al gobierno dominicano y a las oligarquías dominicanas no ponerle la mano a Marcha Verde. Porque eso podría implicar otro tipo de cosas que pudiese barrer la propia institucionalidad del país y generarse no una crisis política y un conflicto social agudo, sino convertirse eso en una crisis, no ya un problema de gobernanza, sino de gobernabilidad. Aquí nosotros tenemos severos problemas de gobernanza que se vuelven a poner de manifiesto en el ejercicio actual. Este gobierno no pega una en las acciones que desarrolla. Y en el marco educativo tampoco. Y en el tema educativo tampoco. Si nos circunscribimos a la parte educativa, tenemos que concluir basándonos esencialmente en los indicadores oficiales, en los resultados ellos mismos lo dicen. En que estamos estancados. Hasta sus propias pruebas. No, es que son oficiales, los datos son oficiales, no son inventados. Nuestra perspectiva desde EduTalk es ver la educación desde un punto de vista holístico e integral. El macroeducativo es lo que explica el fracaso de la educación dominicana. ¿Cómo esto se resuelve? Aquí tiene una responsabilidad especial el sindicato de los maestros, que no puede continuar, primero dejándose estigmatizar por errores cometidos o por políticas no adecuadamente explicadas. ¿Y la familia no debe apoyar al maestro? El magisterio necesita hacer la articulación histórica que le permitió a la ADP ser lo que es hoy, que es el vínculo a la comunidad, el vínculo a la población a través no solo de las familias, porque ojo, eso no es un problema nada más de sociedad, de padres y amigos de la escuela. Porque esos aparatos también han terminado con niveles altísimos de manipulación por las cúpulas directivas de muchas escuelas. No, y del sistema en general. Me ha tocado estudiar el tema. Es el vínculo a las familias a través del vínculo a las organizaciones sociales y comunitarias, del sindicato, de la ADP, que en vez de andar con cúpulas sindicales vendidas y rendidas, debe andar con los grupos populares y articularse como lo hicimos cuando echamos la pelea y logramos derrotar en el marco de la discusión del pacto educativo la estrategia de la oligarquía. Se supone que ese debe ser su rol y es su rol. Si eso se hace, entonces estaríamos logrando desde el plano educativo potenciar la resistencia social frente a políticas globales que incluyen en la negación del derecho a la educación. Y estaríamos, por tanto, abriendo la posibilidad de que una nueva aurora aparezca, presente en el camino, que dentro de tantas derrotas viejas y tantas incapacidades para ver objetivamente lo que pasa, se abra un foco de luz que pueda iluminar un camino no solo de resistencia, porque no basta resistir. No es un tema que no solo es resistir, es un problema de pelear en la calle el derecho a la educación y decir pero radicalmente. Aquí se ha satanizado la protesta, aquí se ha satanizado lo que es algo como un movimiento de reclamo tradicionalmente. Me disculpa que eso no tiene que ver con educación y sí. Nada más hay que ver lo que ha hecho inconstitucionalmente este gobierno con la ley del DNI para decirte si aquí no solo se criminaliza la protesta. Los últimos intentos hechos, por ejemplo, a movimientos de los maestros, movimientos de carácter local, que tratan no solo de ilegalizar eso, sino de entrarlo y meterlo en procesos de penalización. Bueno, Educa ha propuesto que se prohíban aquí las protestas y las huelgas sin ningún fundamento. ¿Sabe con qué es coherente eso? Con un proceso conservador que a nivel planetario está planteándose por la incapacidad para contener las resistencias y los conflictos sociales, una fascistización de los sistemas políticos. Claro. Y en América Latina hay varios ejemplos, y en Europa también, donde dan cuenta de eso. Y en la República Dominicana hay que ponerse para eso, porque habrá que poner en evidencia incluso a muchos funcionarios y funcionarias que hasta se han cuadrado a la izquierda para batear bien a la derecha. Y se han hecho parte de esto. Bueno, señores, en EduTalk insistimos en que la educación es una ciencia y que es un macro y que gran parte del fracaso educativo dominicano... Yo te puedo imprudentemente corregir. Sí. La educación es un derecho que se maneja desde la ciencia. Sí, el derecho está dado por hecho. El derecho es constitucional. Cuando digo que la educación es una ciencia, me refiero a lo amplio, lo predecible
y lo estudiable que es todo esto, claro. Porque es que no podemos tratar la educación como se hace en general en este país con un objeto de farándula, de populismo. Así surgieron las universidades. Claro que sí. O sea, así surgió la escuela. Yo creo que es incuestionable el derecho a la educación. Cuando yo digo que es una ciencia, me refiero a cómo podemos concretizar ese derecho. Además, yo reclamo a autores como Reimer, por ejemplo. Yo tengo dos textos, uno de arquitectura y uno de educación que siempre me vienen a la memoria. La arquitectura ha muerto, es uno. ¿Sí? Es decir, no, si ya el problema, estamos hablando de derechos de la ciudad. Correcto. La ciudad es otra cosa, no es la arquitectura. Ha muerto la arquitectura, ha nacido el urbanismo. Ha dicho un escritor, arquitecto, un teórico muy bueno. Hombre, no me acuerdo bien ahora. Y Reimer, en un texto que se llama La escuela ha muerto, cuyo epígrafe dice: mi mamá quería que yo aprendiera, por eso nunca me mandó a la escuela. La escuela es la calle. Es interesante. Ken Robinson, un autor muy reciente que murió recientemente, tiene un libro, un escrito muy bonito, titulado Cómo las escuelas destruyen la creatividad. Es muy interesante, muy parecido a La escuela ha muerto. Términos mucho más modernos. Bueno, pues nosotros en EduTalk lo que procuramos es que el tema educativo se debata desde todas las perspectivas. Por eso haberte invitado hoy como nuestro primer invitado nos ha dado una visión holística, insisto, del macroeducativo, desde el punto de vista de la política educativa y la política social, que es gran parte de lo que impide que en este país se desarrolle ese micro, que es la escuela, que es la familia, que es el docente, que es el estudiante, que están apenas en el microeducativo. Pero ese big picture, una visión macro de la educación en nuestro país es muy poco debatida. Y yo insisto en que la incidencia de organismos multilaterales, de grupos corporativos, de esa visión neoliberal de lo que debe ser un derecho y convertirlo en un servicio, es gran parte de lo que a nivel macro impide que en la República Dominicana se desarrolle la educación. Y yo siempre hago un llamado a toda la sociedad. Cuando te hablaba de la familia, te hablaba del ciudadano común. Yo creo que sí es posible salvar la educación dominicana, claro, pero para eso tenemos que volver al activismo social. No desde una perspectiva rendida, ni sombría, ni basándonos en los fracasos anteriores. Ni pesimista. No puede ser. O sea, nosotros hoy en día estamos en la era de la información, la era del conocimiento. Tenemos más datos que nunca antes. Pero es indispensable que ya el tema educativo se haga un debate serio, profundo, social, político. No desde una política partidaria que busca un interés, sino desde el punto de vista de la política educativa. Y esa política educativa es lo que aquí menos existe. Gran parte del fracaso educativo está en la ausencia de políticas socioeducativas adecuadas a la realidad dominicana. No que respondan a ese macro que tú has descrito, que es toda una agenda internacional, que no es un tema local. No. Esos actores no aprendieron eso. Tú no estás hablando de OEI. Claro, no, estás hablando de PNUD, estás hablando de UNICEF. Eso te lo naturalizan, te lo nacionalizan, pero eso es un marco, parte de un guión, un aparato, una estructura, una arma construida desde fuera para garantizar eso. Es más, te lo traen desde allá y te usan a los técnicos y a los actores locales y te lo subcontratan, te lo ponen como peones. Y te los llevan a otros países también a replicar el modelo. Mira, al final esto va a cambiar cuando pase algo que nosotros forjamos en la discusión del pacto educativo. Me refiero nosotros al Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. Y popularizamos en la discusión del pacto educativo. Ahora de nuevo, al discutir los problemas educativos, ¿tú sabes cómo esto va a cambiar? Cuando nosotros dejemos que Drácula deje de administrar el banco de sangre. Bueno, pero eso depende de nosotros. De la calle. Depende de ti, de mí, de todo el ciudadano dominicano, de los niños, de la familia. El punto es... Del pueblo empoderado. Exactamente, pero para empoderar al pueblo, el pueblo tiene que estar enterado. Y hay que crear conciencia y hay que construir procesos en ese sentido. Por eso te decía, el papel no solo del sindicato de maestros, sino de las familias, de los jóvenes y las jóvenes de las escuelas, de los niños y las niñas, del estudiantado universitario que tendrá una responsabilidad especial, de la masa de profesores universitarios, de la academia pública que tiene que tener otro tipo de política y de
de la articulación de todo eso en un concierto de ciudadanía basado en la participación popular. Definitivamente. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de EduTalk. Muchísimas gracias. Gracias a ti, yo no sé cómo saldré, pero bueno. Ha salido maravilloso. Precisamente esto es lo que nosotros queremos, que el pueblo vea otras perspectivas, porque yo siempre he dicho que la fiebre no está en la sábana. Y para poder mejorar la educación de la República Dominicana, hay que ver el origen de las cosas. Y en mi opinión, el origen de todo el problema educativo está en la política socioeducativa y en su ausencia y en esos tentáculos que son los que están tras bastidores que nadie ve. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por vernos el día de hoy. Esperamos contar con ustedes la semana próxima en este su programa EduTalk.